Bendecimos al Señor en esta buena oportunidad que Él nos da para hablar de nuestro tercer supervisor general, el obispo Billy Murray, quien dirigió la iglesia a nivel global durante 10 años, de manera muy efectiva, de una manera muy extraordinaria y renovadora. Billy Murray le conocemos en el mundo de la literatura dentro de esta iglesia como el autor de un libro clásico en lo que tenía que ver en otros años atrás, los años 80 y 90, sobre instrucciones para maestros de la escuela dominical. Me refiero al libro escrito por él llamado A Enseñar. El obispo Murray fue asistente editor por muchos años de nuestro supervisor fallecido ya, M. A. Tomlinson. Un hombre humilde, un hombre muy paciente, un hombre muy moderado, un hombre con firme decisión de sus convicciones. Billy Murray es reconocido en esta iglesia como el gran reformador, aquel que Dios utilizó con su equipo de trabajo a partir del año 90 para desarrollar la visión de iglesias vibrantes, motivar a todo el ministerio y la iglesia a dar el debido valor a las iglesias locales. Hoy cosechamos muchas de las bendiciones que en el supervisado de Billy Murray fue sembrada esa semilla de bendición, de transformación, de cambio, de avance. En estos 120 años de aniversario de la Iglesia de Dios de la Profecía, nosotros damos gloria a Dios y honramos a la memoria del gran reformador de esta iglesia, Billy Murray. Feliz 120 aniversario para ti, Iglesia del Señor. En 1990, obispo Billy Murray llegó a ser supervisor general de la Iglesia de Dios de la Profecía. Y él tuvo visión para la Iglesia Mundial, tornando a la gran cosecha. Esta inspiración del Espíritu levantó los ministerios de la Iglesia a nuevo nivel de ministerio, de alcance y de visión en todas partes de la Iglesia en el mundo. En esta visión, cada nación y estado empezó enfoque con más energía y con más fuerza al alcance y al evangelio en sus comunidades y naciones y estados. En esta visión, membresía de la Iglesia de Dios de la Profecía doblado hasta 500,000 membresía en los 10 años. Fue un tiempo bendecido por la iglesia, cambio de mentalidad, cambio de sentimiento de la iglesia, cambio de visión, de liderazgo. Por ejemplo, el obispo Murray empezó este cambio al liderazgo afuera de liderazgo de un hombre solo a un liderazgo de pluralidad.
Y en este tiempo, hermano Murray empezó estructura de liderazgo y los presbíteros generales fueron selectados. Cada presbítero como un grupo para liderazgo global de la iglesia. Un presbítero de cada área en el mundo, uniendo para guiar y dar liderazgo por la iglesia. Crecimiento durante este tiempo y cambios en liderazgo trajo la identidad de la Iglesia de Dios de la Profecía como una iglesia global en el mundo, abajo del liderazgo de hermano y obispo Billy Murray. Saludos para la audiencia del programa Conoce tu Historia, dirigido por nuestro hermano Eliezer Jabalera. Este es su hermano Elías Rodríguez, dirigiéndome a ustedes en la celebración del 120 aniversario de la Iglesia de Dios de la Profecía. El tercer supervisor de la Iglesia de Dios de la Profecía fue el obispo Billy D. Murray. El obispo Murray supervisó la iglesia desde el año 1990 hasta el año 2000. Su ministerio trajo un cambio de paradigma ministerial en la iglesia, ya que por 87 años la iglesia solo había tenido 2 supervisores generales que provinieron de la misma familia, A.J. Tomlinson y M.A. Tomlinson. Y ellos operaron bajo el lema hasta que Cristo venga o llame. Este patrón reviste mucha importancia debido a que a Milton A. Tomlinson no se le hizo fácil renunciar a su posición, debido a que para él esto significaba que estaba renunciando a una posición que el Señor le había concedido hasta que él viniera o él se muriera. Lamentablemente su salud física, debido a su edad, ya no le permitía seguir ejerciendo su trabajo de supervisor, y por esa razón pues él tuvo que tomar la decisión de renunciar a su cargo. La selección de Billy D. Murray se llevó a cabo en un ambiente donde se expresaron opiniones contrarias. Sin embargo, él aceptó el cargo solo tras sentir una clara confirmación de que Dios quería que lo hiciese, entendiendo que se había llegado a un acuerdo por medio del principio bíblico de la sumisión. Billy D. Murray no era alguien nuevo en la iglesia. Debemos recordarnos que él servía como asistente editor del Mensajero a la Blanca y él trabajaba muy de cerca con el obispo M.A. Tomlinson. Podemos resaltar varios aspectos positivos del liderazgo del obispo Billy D. Murray. En primer lugar, tan pronto asumió su posición, él convocó un comité internacional para estudiar la posición de supervisor general con miras a reformar algunas de sus funciones y estructura y revisar un número de suposiciones bíblicas que se habían formado en torno a la misma. Este informe se presentó a la Asamblea del año 1992 y marcó el retorno de la Iglesia al liderazgo plural, un principio que se adoptó en la 88ª Asamblea General del año 1994. Billy D. Murray, en segundo lugar, introdujo el traslado y la frecuencia de la Asamblea General. Por eso ahora las asambleas las conducimos en diferentes lugares y cada 2 años. En tercer lugar, se estudió la postura doctrinal sobre el adorno exterior. El año 1994 se aceptó que el adorno debe ser una cuestión de conciencia cristiana, con modestia y consideración amorosa hacia los demás. En cuarto lugar, se cambió el enfoque de nuestros mensajes. Su lema era: Cristo es el mensaje, la iglesia es la mensajera. En quinto lugar, el obispo Murray enfatizó la primacía de la iglesia local y el oficio pastoral aumentó en prestigio y dignidad. En sexto lugar, uno de los aspectos negativos
del liderazgo del obispo Murray fue el cierre del Colegio Tomlinson y la descontinuación del Instituto de Entrenamiento Bíblico. En séptimo lugar, se encauzó la iglesia hacia la cosecha. Su tema principal fue tornándonos a la cosecha. Octavo lugar, el énfasis en la cosecha surtió un efecto favorable en la iglesia, ya que cuando se retiró de la posición de supervisor en el año 2000, la membresía de la iglesia había subido de 262,000 a 546,000 miembros, es decir, más que duplicarse. Que Dios les bendiga. El caso de Billy D. Murray, o Mary, nosotros le decimos en inglés Mary, pero ustedes dicen Billy D. Murray. Él es el reformador. Bajo el liderazgo de Murray se eliminó la eclesiología de la exclusividad, que para mí es el acto más importante de los últimos 30 años. Él fue que dirigió la idea de tornarnos a la cosecha de almas, utilizando Cristo es el mensaje y la iglesia es la mensajera. Histórico en el 1994, si no me equivoco. Murray también expandió el rol de la mujer en el ministerio. Permitió que las mujeres pudieran participar en las conferencias de negocios y aún en la reunión del Presbiterio Internacional, que antes de él no podían ni hablar. Hoy lo pueden hacer con todo el derecho de los hombres, y se le entregó una licencia ministerial a la mujer con el mismo valor de los hombres. Eso fue también importante en la época de la Reforma. También permitió un estudio profundo de la oficina del supervisor general. Solamente en la Iglesia de Dios de la Profecía, dirigida por un supervisor general, podría eso suceder si el supervisor general lo permitía, y Tomlinson lo permitió, dando lugar a la creación de lo que hoy conocemos los presbíteros generales, y yo soy parte de ese cuerpo, como ustedes saben, y eso ha permitido, como les dije al principio, 4 son que nacieron fuera de los Estados Unidos, y los otros son básicamente norteamericanos hasta ahora, aunque creemos que eventualmente en Asia y en Europa van a haber cambios y vamos a tener líderes autóctonos de sus áreas. Pero es muy interesante. La época de la Reforma para mí es la época más importante de la Iglesia de Dios de la Profecía en los últimos 50, 60 años, porque si no hubiera sido por el liderazgo de Murray, no estuviéramos donde estamos hoy. La Iglesia creció como nunca en los años 90 y ha seguido creciendo en todo el mundo, pero especialmente en América Latina, especialmente en República Dominicana. Ya llega el 1990, desde el 1903 la iglesia sigue una misma línea, pero ya estamos rumbo a los años 2000, la última década para entrar al año 2000. Hacía falta transformación en la iglesia para adecuar la manera, la forma, no cambiar el mensaje, pero la envoltura del mensaje. Y aquí es donde se hace una gran transformación, una transformación profunda en la Iglesia de Dios de la Profecía. Y este hermano, Billy Murray, aceptó el reto. En una década la iglesia creció un 500% en comparación a lo que había crecido desde el 1903 al 1990. Casi 80 años en una década fue quintuplicado. Eso significa que los cambios realizados fueron de Dios. Ahora pasamos a una nueva etapa de la iglesia, llamada la etapa de la transición, dirección del nuevo liderazgo y la cosecha, 1990 al 2000. El obispo Billy D. Murray, nuevo supervisor general en la Iglesia de Dios de la Profecía en la Asamblea de agosto del 1990, asumió la posición como supervisor general de la Iglesia de la Profecía. En el 1991, la Asamblea había optado por reubicarse y cambiarla de anual a bienal, es decir, cada 2 años, y así se ha mantenido hasta el día de hoy. A su vez, Murray presentó el asunto de nuestra posición doctrinal sobre el adorno exterior y su discurso de 1991. La Corte Fiscal en presión causó el cierre
repentinos del colegio de la iglesia, de continuidad del Instituto de Entrenamiento Bíblico como un departamento separado. Desde el principio Murray consideraba que Cristo es el mensaje y la iglesia es la mensajera. Llamó a toda la iglesia al arrepentimiento en el 1994. En ese año de 1994 se lanzó el avivamiento de Tornándonos a la Cosecha. En otros lugares, Tollinson, en otros lugares, el hermano Billy Murray también se dijo el eslogan, tornándonos a la mayor cosecha. Cuando Murray se retiró de su posición de supervisión general en la asamblea del 2000, la membresía de la iglesia que había en el 1990 al 2000, es decir, en 10 años, de casi 262,000, se había más que duplicado a 546,000. Un logro asombroso. En solo 10 años se duplicó la membresía que había en 90 años anterior. Bendito sea el nombre del Señor. 87 años anterior. Un logro asombroso. El enfoque financiero era mejor y comenzaron a surgir iglesias locales vibrantes. Al obispo Billy Murray se le considera el revolucionario de la iglesia por haber hecho cambios significativos en la iglesia. El discurso final de Murray trató temas como el arrepentimiento, la integridad, un buen compañerismo, la institución principal de Dios, la familia, el poder pentecostal y la oración sin precedentes. Crecimiento sin precedentes. Procuró en todas las iglesias seguir con la cosecha. Billy Murray era un líder de cambio. Él era una esperanza para los que veían aquellas posiciones que se sentían que eran posiciones algo, se puede decir, que eran las vacas sagradas de nuestra organización. Billy Murray abrió hacia el cambio. Era un hombre cristocéntrico, poniendo todo el empeño, su liderazgo en tornarnos a la cosecha. Él miraba que la iglesia tenía un mensaje que ofrecer y que deberíamos nosotros de entrar en ese enfoque. Bajo el liderazgo de Billy Murray fue que aquellos postulados como era el anillo matrimonial, que no se requirieran como requisitos para la membresía. Y quien quisiera no ponérselo estaba bien, pero aquellas almas que venían de la cosecha, pues que no se le impidiera unirse a la iglesia porque no se quitaban su anillo. Por supuesto, él sintió que el tiempo llegaba y pidió que se seleccionara a su reemplazo, y ahí es donde el hermano Fred Fisher es seleccionado por el Presbiterio Internacional. Antes de tomar Fred Fisher, quiero decirle que el obispo Billy Murray permitió que se empezara la conversación con relación a los presbíteros generales, de poder compartir estas responsabilidades mundiales. Y esto fue una tremenda bendición. Amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Agradezco al pastor Jabalera por su invitación a su programa Conoce tu historia con Jabalera Shalom. Estaremos analizando la vida y ministerio del obispo Billy Murray, padre. El obispo Murray fue ordenado ministro en la Iglesia de Dios de la Profecía en los años 1950-51
y en ese mismo tiempo inició su ministerio pastoral en Carolina del Norte, donde sirvió como pastor desde el año 1950 hasta el año 1961, y luego en el año 1961 al 65 sirvió también como pastor en el estado de Carolina del Sur. En Carolina del Norte no solamente sirvió como pastor, sino que también él sirvió como secretario de Estado del Movimiento de Banda de Asamblea, como tesorero de Estado y como secretario privado del Supervisor de Estado. En los años 1966 hasta el año 1972, el obispo sirvió como secretario general para la escuela dominical. Fue en ese tiempo que él escribió ese libro llamado A Enseñar. Es un libro que fue de mucha bendición, no solamente para la escuela dominical, sino para todo el ministerio de la iglesia. Los años 1972 al 77 sirvió como supervisor general en el estado de Tennessee, y del 1977 al 89 regresa nuevamente a las oficinas internacionales como editor asistente al Mensajero a la Blanca, y de los años 1989 al 90 vuelve a ser nombrado como supervisor de Estado para Illinois. En el año 1990, Billy Murray es recomendado por el Presbiterio Internacional como supervisor interino hasta la Asamblea General de ese mismo año, 1990, y es en esa asamblea del año 1990 cuando Billy Murray se convierte en el tercer supervisor general de la Iglesia de Dios de la Profecía y el primer supervisor general que no era un descendiente de la familia Tomlinson. El primero, como todos conocemos, fue A.J. Tomlinson, y el segundo su hijo, M.A. Tomlinson. En su periodo corto de 8 años, creo que el obispo Murray fueron uno de sus años más difíciles en su ministerio. Él sentía una carga fuerte. Era su visión de que la Iglesia de Dios de la Profecía tenía que hacer algunos ajustes fuertes en su mensaje. La Iglesia de Dios debería estar más enfocada en el mensaje de Cristo que en el mensaje de
la iglesia. Él sentía que la iglesia no es el mensaje, sino la iglesia debe ser la mensajera. A él le preocupó profundamente también el asunto de la exclusividad de la iglesia y también otro de los temas que impactó un poco al obispo Murray fue el mensaje de quién es el que añade a la iglesia, basado en el libro de los Hechos, donde dice que el Señor añadía cada día a la iglesia lo que deberían ser salvos. Entonces, Billy Murray fue un hombre de una visión clara, una visión muy decidida, y en esos tiempos él fue de mucha bendición. En esos cortos 8 años que él pudo servir como supervisor general, el hermano fue un hombre de mucho impacto. Que Dios le bendiga.